Y les recuerdo que el servicio exterior del que vamos a hablar va a ser el de Honduras. No va a ser de ningún otro estado, sino que el nuestro, que es lo que la ley hondureña dice que nosotros tenemos que tener para ser parte del servicio exterior. Vamos a empezar diciendo de que hay dos maneras en que usted puede formar parte del servicio exterior. Si no tiene carrera diplomática y si tiene carrera diplomática. Esas son las dos maneras en las cuales usted puede formar parte. Si no tiene carrera diplomática, obligatoriamente tiene que ser hondureño por nacimiento. O sea que no podemos tener a un extranjero representando Honduras. Eso es lo que nos dice la ley sobre este tema y el manual sobre este tema. Tenemos que tener como mínimo 25 años, o sea, cumplidos. No es como que lo voy a cumplir no, cumplidos 25 años. Tenemos que estar en el pleno goce de los derechos civiles, en el manual dice civiles y en la ley dice civiles y en el manual dice civiles y políticos, pero se sobreentiende que no tenemos que tener una interdicción civil, es decir, no podemos haber sido declarados dementes, no podemos haber sido, estar en ese momento cumpliendo una pena, no podemos estar nada, no podemos tener nada de eso. Obligatoriamente tenemos que poseer un título universitario. Esa parte es bien interesante por el hecho de que hemos tenido diplomáticos que son excelentes, que no han tenido títulos universitarios. Pero hoy en día, según la ley y el manual, si usted no tiene carrera diplomática, obligatoriamente tiene que poseer un título universitario, en lo que sea, pero tiene que tener uno. Tiene que tener limpios sus antecedentes penales y sus antecedentes policiales, los dos. Este tema se vuelve bastante interesante con los antecedentes policiales porque nosotros sabemos de que se pueden clarear los antecedentes policiales, ¿no? O sea, hubo una denuncia, pero después de cierto tiempo usted puede limpiar esos antecedentes policiales. Entonces ahí se vuelve bastante interesante esa limpieza de esos antecedentes y entonces ni siquiera le sale nada, ¿verdad? Entonces tienen que estar limpios los dos. En otras palabras, usted nunca pudo haber sido condenado de un crimen. Eso es lo que realmente nosotros estamos diciendo. En otras palabras, antecedentes penales significa que usted cumplió un crimen. Ese es bastante debatido, esa previsión, por el hecho de que ahora dicen que quieren limpiar los antecedentes penales. Y existen ciertas previsiones en el nuevo Código Penal en donde dice que usted puede limpiar sus antecedentes penales. Muchas personas decimos, no pensamos que es correcto que se limpien los antecedentes penales. Esos deberían de quedar siempre ahí por las cosas que usted hizo y por las cuales fue condenado. Y existen otras personas que más bien dicen, pero es que él ya cumplió su pena. Él ya pagó lo que tenía que pagar. Y ni hablar de pues los que están adentro de prisión por cuestiones políticas. No es algo que en realidad en Honduras nosotros sufrimos y se lo digo de esta manera por el hecho de que ningún organismo internacional serio ha dicho que en Honduras han habido presos políticos. Eso se los puedo asegurar. En otros estados sí hay presos políticos. En Venezuela hay presos políticos. En Cuba hay presos políticos. En México en estos momentos hay un problema de presos políticos. En Nicaragua, nuestros vecinos, hay presos políticos, pero en Honduras no tenemos realmente informes de que hayan habido presos políticos después de los 80s. En los 80 sí hubieron, esa es la tendencia que tenemos, pero después de los 80s ni la ONU ni la OEA ha dicho de que han habido presos políticos. Entonces, sí tenemos que tener ese cuidado de ver si en realidad usted estuvo como preso político y evaluar bien ese caso, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que son altamente debatidas, pero para formar parte de ese cuerpo diplomático usted no puede tener antecedentes penales, no pudo haber sido condenado de un crimen. Otra que siempre parece muy interesante es que no tiene que tener procesos judiciales pendientes en contra de Honduras. Es decir, usted no puede haber demandado a Honduras. Puede ser que ya ganó el caso en contra de Honduras, que es lo que ha sucedido con muchos políticos hondureños que han procesado al Estado de Honduras y han ganado esa demanda en contra de Honduras. Pero no tenemos en realidad un proceso pendiente en ese momento, entonces pueden ellos formar parte del cuerpo diplomático. Si ellos no hubieran ganado el juicio, también pueden formar parte del cuerpo diplomático. Y si ellos ganaron, pueden formar parte de él. Pero si el proceso todavía está pendiente, no pueden hacer ninguna actuación diplomática.
Otra cosa que les piden es una certificación médica. Y esa certificación médica tiene que reflejar dos cosas. Que usted puede físicamente hacer el trabajo, pero también que usted mentalmente puede hacer el trabajo. ¿Qué sucede con las certificaciones médicas? Que es bien fácil conseguir una. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces no nos han pedido certificaciones médicas y vamos a donde cualquiera por 250 pesos, ya hasta las tienen impresas y solo se las dan? Ejemplo, cuando sacamos la licencia, ¿verdad? Me encantó porque yo andaba con mis anteojos cuando fue a sacar mi licencia y me dieron la certificación y no me tomaron pues ninguna medición de qué tan ciega estoy. Exacto, así es aquí. ¿Verdad? Entonces me dio mucha risa porque nadie me preguntó, hey, ¿esos anteojos son necesarios para que usted pueda manejar? Ni hablarles de mi hermana que usa lentes de contacto, ni le preguntaron porque ni siquiera se ve, ¿verdad? Que ella anda los lentes, nada. Entonces, problema con la certificación médica es que la podemos conseguir muy fácil, pero en realidad la intención atrás de esa certificación médica es de que nosotros realmente podamos saber si usted es capaz, no solo físicamente, sino que mentalmente de tener ese trabajo como diplomático, que es tan delicado, ¿verdad? La otra parte que es bastante interesante es que nosotros aceptamos de que una persona pueda tener dos nacionalidades o una nacionalidad y una residencia, pero no aceptamos de que una persona que es residente o ciudadano de otro estado vaya a representar a Honduras en ese otro estado. Ejemplo, yo, Laura, nunca podría ser representante de Honduras en Estados Unidos porque yo tengo la residencia gringa. Entonces, al tener la residencia gringa, la gran pregunta es, ¿a quién le voy a ser leal yo? ¿A Honduras o a Estados Unidos? Obviamente ustedes saben mi respuesta porque hasta me llevé al gringo Honduras, ¿verdad? Entonces, obviamente ustedes saben esa respuesta, pero ¿qué tan veraz va a ser esa respuesta? Si yo estoy lejos de mi casa, lejos de mi familia, estoy con otra gente, estoy con mi esposo que es gringo, ¿será que yo voy a representar bien a Honduras o será que yo voy a tener ese interés por Estados Unidos? ¿Cómo va a ser ese interés? Y una vez que tenga mis hijos automáticamente, por ser hijos de un gringo, van a tener doble nacionalidad por nacimiento, de manera automática. Sin importar dónde nacen, van a ser hondureños por nacimiento y gringos por nacimiento, porque son mamá hondureña y papá gringo. Entonces, imagínense, si tengo esposo gringo y tengo hijos gringos y estoy viviendo en Estados Unidos, ¿será que le voy a ser fiel a Honduras? ¿O será que voy a ver el interés ya de los Estados Unidos de América? Entonces, por eso es que nosotros prohibimos de que ellos sean residentes o ciudadanos, de que un hondureño sea residente o ciudadano del estado donde ellos van a estar representándonos. ¿Sí? Entonces, bien importante esa parte, ¿verdad? Porque cuántas cosas no pueden suceder. Dígame, Sonia. Abogada, y si es residente pero no reside en Estados Unidos, siempre ha vivido aquí, solo tiene la residencia, aunque los residentes tienen que estar en Estados Unidos por cierto tiempo, pero si ingresa, digamos, si ingresa al Congreso sin ser residente y luego se hace residente, también cae en perjuicios. Ok, una cosa muy importante es que si yo soy residente de Honduras, perdón, si yo soy hondureña con residencia de Estados Unidos y yo voy a representar a Honduras, usualmente me solicitan que yo renuncie a mi residencia. Y no es cierto de que usted tiene que estar adentro de Estados Unidos cierta cantidad de tiempo para mantener su residencia. Eso solo es si usted luego quiere convertirse en ciudadana. ¿Sí? Entonces, esa parte es bien interesante porque le piden, dependiendo de por qué se está haciendo ciudadana, se está haciendo ciudadana por trabajo, entonces obligatoriamente, si fue residente por cuestiones laborales, entonces obviamente usted tiene que haber estado adentro de los Estados Unidos por lo que ellos consideran tiempo suficiente para el pago de los impuestos. Eso es lo que significa, son 6 meses. Eso es lo que significa. Y luego tenemos lo que se denomina la residencia por familia. Si yo quiero ser nuevo de residente, quiero pasar a ser ciudadano, por los últimos 5 años, muy diferente al trabajo que son 10 o 15, dependiendo del trabajo, por los últimos 5 años yo tuve que haber residido por el tiempo de los 180 días, que son realmente 6 meses, ¿verdad? Entonces eso es lo que usted tiene que haber residido adentro de Estados Unidos ininterrumpidamente. Única excepción sería cuando
usted sale de Estados Unidos para ir a un entierro, o usted sale de Estados Unidos por cuestiones laborales, o usted sale de Estados Unidos por un cumpleaños importante, el número 50, el número 60 de uno de sus padres, ¿no? Entonces, tiene que llevar evidencia de por qué salió dentro de esos 180 días y regresó. Aunque haya estado 80, después estuvo fuera 5 y después estuvo los 100, ellos piensan de que eso no fue un tiempo de 180 de manera corrida por el hecho de que usted salió dentro de esos 180. Entonces hay muchas interioridades que tienen que ver con eso, pero como le repito, la residencia tiene esa característica de que es muy difícil que se la quiten. Solo se la van a quitar por razones muy extremas. Fue condenado de un crimen, especialmente si fue un crimen federal. Por eso sí se la van a quitar. Aunque haya estado los 180 días, se la van a quitar. Y usualmente cuando nosotros queremos de que ese residente pase a ser ciudadano, es que nosotros le empezamos a pedir. Tiene que quedarse los 5 años, tiene que quedarse los 10 o tiene que quedarse de los 15, dependiendo de qué tipo de residencia usted tuvo, la razón por la residencia. Entonces, son requisitos legales y dicho sea de paso, pueden cambiar. O sea que no es como que están en piedra, esos pueden cambiar. Usualmente lo que no ha cambiado es lo de los 180 días, eso es lo que no ha cambiado, pero lo que ha cambiado es 5 años, 10 años, 15 años, inclusive en un momento, si usted ha tenido visas toda su vida para ingresar a Estados Unidos, luego se casa con un gringo de una manera legal y luego tiene sus hijos, en muchas ocasiones esos 5 años se los rebajan a 3 nada más. Entonces existen esas excepciones. Algo muy especial es que en Estados Unidos los abogados que tocan temas de migración tienen que estar colegiados en la barra de abogados de migración. O sea que no es cualquier abogado el que le puede llevar el caso. Son abogados especialistas en migración que tienen que estar colegiados en la barra de abogados de migración. ¿Por qué? Porque son tantos detalles que a menos que usted se haya dedicado a eso, está muy difícil que usted se lo sepa todo. Esa es una realidad, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Pero nosotros en Honduras lo que pedimos es que usted no sea ni residente ni ciudadano de ese lugar donde usted nos va a ir a representar. Y lo último que les pedimos, el número 10 que les pedimos es aprobar el examen de ingreso. Ese examen de ingreso para muchos es bien difícil, pero para los abogados se les torna bien fácil porque les preguntan cuestiones de derecho constitucional. Y a veces cuando usted no tiene nada que ver con el derecho, se le torna bien difícil contestar esas preguntas. Si usted, sin embargo, es abogado, se le hace un poco más fácil contestar esas preguntas, pero también les hacen preguntas acerca de cuestiones protocolarias, les hacen preguntas acerca de preguntas psicosométricas, a ver si usted tiene la habilidad mental para poder estar en ese puesto, ¿verdad? Una de las preguntas que siempre me dio risa, hace mucho tiempo que vi ese examen, nunca lo tomé, pero sí lo vi. Había una pregunta que decía, ¿usted piensa que las voces en el radio le hablan a usted de manera directa? Y la siguiente pregunta decía, ¿usted ha visto alienígenas? Y las dos me daban mucha risa a mí porque digo yo, es que si aunque yo realmente piense de que escucho voces del radio, yo no diría que sí, porque obviamente la lógica misma me dice que me van a echar ahí mismo. Y si hubiera visto aliens, tampoco diría que sí, porque ahí mismo, ¿verdad? Me rechazarían del puesto. Entonces me daba risa porque le decía, y como ustedes están seguros de que les están contestando de verdad, y se reían conmigo, ¿verdad? Los que hacían el examen. Entonces, parte del examen de ingreso también es un examen psicosométrico que les dan. Y luego tenemos los diplomáticos que sí son con carrera. Con carrera significa que usted literalmente gana un salario fijo que se lo está otorgando la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que dicho sea de paso ha sufrido un montón de cambios, ¿verdad? Esa secretaría hasta de nombre, ha cambiado muchas veces el nombre, pero básicamente nosotros lo conocemos como Cancillería, así lo conocemos coloquialmente. Entonces, si usted es un diplomático con carrera, le vamos a exigir que tenga ciertas cosas para poder mantenerse adentro de ese cuerpo diplomático, para poder formar parte de ese cuerpo diplomático. Le pedimos ser hondureño por nacimiento, le pedimos estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y le pedimos de la número 4 a la número 9, es decir, tener título universitario, antecedentes policiales y penales limpios, no tener
procesos en contra de Honduras pendientes y a veces es difícil por cuestiones laborales, ¿verdad? Que a veces han despedido por cuestiones políticas las personas y demandan al Estado de Honduras por eso y luego les dicen, sí, es cierto, pero no podemos volver a reingresarlo porque todavía está pendiente su juicio, está en apelación y ellos han ganado ya. Y eso puede durar 4 años, 5 años, X cantidad de años, ¿verdad? Y les pedimos también certificación médica y les pedimos también no ser residente y no ser ciudadano del estado receptor. Entonces eso es lo que les pedimos. Sin embargo, la edad cuando usted tiene carrera diplomática es menor a cuando usted no tiene carrera diplomática. Usted puede entrar a Cancillería a formar parte de su carrera desde los 21 años. ¿Por qué nosotros hacemos eso? Porque cuando usted se gradúa de la universidad, si usted hizo todo el plan de manera corrida desde primer grado hasta su título universitario, usted puede tener 21 años al graduarse. Entonces, dejamos de que usted al cumplir esos 21 años puede ingresar. Puede ser que se gradúa antes, pero mayoría de edad. Esa parte es muy importante, ¿verdad? Entonces, por lo menos a los 21 usted ya debería de tener su título universitario, dicen en Cancillería. Y entonces, como su título universitario usted lo puede sacar desde los 21, usted puede formar parte del cuerpo diplomático. Tiene que tener una notoria buena conducta. Y me da risa porque en la ley la B la ponen en mayúscula. ¿Eso qué significa? Que no queremos repetición de lo que ha pasado con ciertos que han estado dentro del cuerpo diplomático, que han malgastado el dinero del cuerpo diplomático, que han hecho fiestas con strippers y con bebidas alcohólicas de más, el famoso caso de Colombia, ¿verdad? De los representantes de Honduras en Colombia, que no solo fue una vez que ellos utilizaron strippers, sino que fueron varias veces y habían filmado y habían fotos. Entonces, lo que queremos es que usted tenga una buena conducta desde antes de ingresar al cuerpo diplomático. Tiene que gozar de buena salud. Eso obviamente tiene un precepto bastante distinto por el hecho de que si usted está trabajando en Cancillería, usted tiene el seguro médico del Estado. Y muchas personas a veces dicen, ¿qué tan secreto es ese seguro médico? O sea, ¿qué tan privada es mi información ahí? Si yo desarrollo hipertensión, ¿se va a dar cuenta de manera automática a Cancillería y me van a quitar mi trabajo? Entonces existe un debate de derechos humanos ahí bastante interesante y usualmente cuando usted está dentro del cuerpo diplomático hace sus propios gastos médicos o usa el seguro de otro lugar, no usa el seguro del Estado. Eso es lo que yo he visto en la práctica. Pero lo que ellos en realidad quieren es saber si usted puede desempeñar el puesto para el cual lo vamos a enviar. Esta otra parte sí es bastante controversial, que es tener que dominar 2 o más idiomas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los hondureños solo hablan el español. Y muchas veces me dicen a mí el caliche o el catracho. No hablan español meramente, sino que hablan el español coloquial. ¿Por qué les exigimos que hablen 2 o más idiomas? Porque usted se va a estar relacionando con personas que muchas veces el español no es su primer idioma. Entonces queremos que usted pueda hablarles en el idioma de su origen. Y muchas veces me dicen a mí, sí, pero hay personas que en el cuerpo diplomático están en Honduras. Hay personas del cuerpo diplomático que están en Honduras. Sí, señores, pero ellos se están relacionando con los gringos, con los canadienses, con los suizos, con los alemanes. Piensen en las cooperaciones que tenemos. Con España, pues sí, hablamos español, pero la cooperación suiza, la cooperación alemana, la cooperación gringa, USAID, la cooperación canadiense, ¿en qué idioma tenemos que hablar con ellos? Si usted les quiere caer bien, hábleles en su idioma. Piénselo, si usted está fuera de Honduras y le hablan en español, es lo máximo. Entonces muchas personas me preguntan a mí, ¿por qué es tan importante dominar ese segundo idioma? Y la respuesta es para poder hablar con la gente en su idioma. Esa es la respuesta, es así de sencillo. Entonces, ese requisito es bastante nuevo, dicho sea de paso. Muchas personas piensan de que, hablo español e inglés, entonces eso es suficiente. Antes decían hablo español y francés, eso es suficiente. En el tiempo de mi mamá, por ejemplo, lo que se aprendía era el francés, no se aprendía el inglés. Pero lo que la gente no se da cuenta es que quizás no es el inglés el necesario, porque vemos más hondureños que hablamos inglés. Tal vez lo necesario es que usted sepa hablar mandarín. Y ahí usted puede tener realmente una plusvalía al aplicar
al cuerpo diplomático. ¿Cuántos hondureños hablan mandarín? ¿Cuántos hondureños hablan japonés, por ejemplo? Los japoneses que tanto nos donan por medio de JICA. ¿Cuántos hondureños hablan japonés? Entonces, ese tipo de preguntas son bien interesantes cuando usted va a empezar a pensar en eso del cuerpo diplomático, escoger un idioma que no sea el más hablado. Si usted hace eso, entonces puede tener éxito en ese aspecto. Y luego tiene que sacar y aprobar un diplomado que dan en Cancillería, y ese diplomado lo da la academia, que es la academia del cuerpo diplomático, y usted tiene que aprobar ese diplomado. Ese ya no es tan fácil. Ahí estamos hablando 6 meses, usualmente, ¿verdad? Puede serlo en 5, pero usualmente es en 6, tiene un proyecto final, tiene que ir desde cómo coger el tenedor hasta cuáles son las posiciones que debería de tener Honduras, o sea, es un examen bastante exhaustivo. Los símbolos patrios, ahí pues nos va bien a los abogados, los símbolos patrios, las leyes de Honduras, ahí sí nos va bien a los abogados. A veces en las cuestiones ya más culturales nos puede ir un poquito mal. Pero obviamente uno va aprendiendo a medida que va sacando ese diplomado. Y ese diplomado, debido al COVID, se ha detenido, pero tengo entendido que en enero se vuelven a iniciar y cualquiera puede tomar el diplomado. Es decir, si usted ni siquiera quiere entrar al cuerpo diplomático, solo quiere tener ese diplomado, usted puede ingresar y puede tomar. Entonces tiene que haber aprobado ese diplomado si usted quiere entrar, si quiere ingresar. Otra de las cosas que es bastante interesante, dígame Irma, le doy para atrás, dígame Irma. No, solamente con esos requisitos, uno cómo tiene a quién tiene que abocarse para recibir el diplomado, o de qué manera nosotros podemos, digamos, si yo lo quisiera tomar, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que ir a la Academia de Cancillería. Está en el edificio de Cancillería, pero como les digo, ahorita está cerrado por el COVID. Una vez que vuelvan a abrir, una vez que vuelvan a iniciar sus funciones, usted se aboca a la academia y en la academia le dicen cuánto cuesta, cuánto es el tiempo que va a estar, quiénes van a ser los profesores, todo eso se lo informan en ese momento. Pero como le digo, obviamente ahorita por el COVID no se está haciendo. Vale, pero bueno saberlo, pues para que ya en enero uno ya puede ir buscando información, ¿sí? Sí, como les digo, ese es el rumor que van a, pero está a base de rumor. Me doy cuenta yo de eso justamente por la maestría donde yo doy clase, pero ha estado cerrado ya más de 2 años, ¿sí? Entonces ha sido un poquito difícil para los que quieren ingresar, inclusive para los que se han graduado de la maestría en Derecho, en Diplomacia y Seguridad Internacional. Es difícil para ellos porque ellos quieren cumplir con la ley y no se les deja porque está cerrado. Entonces, sí, ese es el rumor que he escuchado, que van a abrir en enero, pero no hay nada seguro todavía por las cuestiones del COVID, ¿verdad? Ese es bien interesante ese dato. Pero sí, es abocarse a la academia. Gracias, abogada. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre esta diapositiva? Dice Simeón que no. Ok. Otra Hasta parte. el idioma lo tengo pensado. Otra Le traigo referencia a algo a eso. No me olvida. Luego tenemos la situación de los diplomáticos. Existen diplomáticos que son los diplomáticos activos. Esos son funcionarios y servidores públicos que están nombrados en el servicio. Los que tienen un salario que están ganando de Cancillería. Esos son los activos. Luego están los que son disponibles. Los que están disponibles son los que se les ha otorgado por 2 años a petición de su parte o por el presidente que ellos puedan estar inactivos, pero ellos pueden reingresar al servicio diplomático. Y si se fijan, solo les dan 2 o 3 años. ¿Por qué usted estaría inactivo estando adentro del cuerpo diplomático? Porque tiene una oportunidad laboral, porque quería sacar una maestría, porque tiene algún interés personal como acaban de tener un hijo. Eso lo he visto yo, que las mujeres y los hombres cuando tienen hijos quieren pasar tiempo con ellos más de los 40 días y entonces se retiran del cuerpo diplomático por un tiempo específico, 1 año, 1 año y medio, 2 años, ¿verdad? Entonces ellos se consideran disponibles, están en estado de o situación de disponibilidad, pero no reciben un salario de Cancillería, no están activos en ese momento. Entonces eso es la segunda categoría, los disponibles. Luego tenemos los retirados.
Y los retirados son los que ya funcionaron, ya fueron activos. Y nosotros realmente decimos de que ellos son conocedores de lo que puede suceder en Honduras y los podemos llamar en algún momento, ya sea por emergencia o porque necesitamos una asesoría o por las mismas relaciones que esa persona tenga, los podemos llamar ya sea para una misión en específico, como por ejemplo, te voy a mandar a que nos consigas las vacunas. Te voy a mandar, esto sucedió bastante en el 2009, dicho sea de paso, te voy a mandar a hablar con el Congreso de los Estados Unidos, te voy a mandar a hablar con el primer ministro de Gran Bretaña, con el primer ministro de Israel. Entonces los mandábamos con misiones en específico. Eso sucedió bastante en el 2009. Y también los mandamos en misiones ad hoc. Y en las misiones ad hoc significa, no sabemos exactamente cuánto va a durar, pero lo que sí sabemos es de que tenés una misión especial que tenés que cumplir. Y esas misiones pueden ser hasta misiones de 4 o 5 años. O sea que no necesariamente va a ser una misión de una semana. Obviamente la persona tiene que aceptar, ¿verdad? No es como que va a decir, ah, sí, estoy obligada. No, nadie está obligado. Pero si usted está en retiro y lo reactivan, pues su salario va a ser bastante bien compensado. Y luego tenemos diplomáticos que tienen el estatus de emérito. Los diplomáticos que son eméritos, en estos momentos solo tenemos 5 que son eméritos, que son personas que han servido en el servicio exterior por más de 30 años y que tienen una trayectoria de excelencia. Es decir, que realmente los que están en ese mundo diplomático saben quién son, saben que son buenos, han estado en diversos, óigame, si ha estado 30 años significa que estuvo con varios partidos políticos, o sea que tiene hasta inclusive habilidades políticas de poder quedarse en su puesto. Estos diplomáticos son de carrera, obviamente si estuvieron en Cancillería 30 años, y usualmente ostentan el rango de embajador. En Honduras, como solo hay 5, los 5 ostentan rango de embajador. Son nombrados por el presidente. O sea que no es como, ajá, sí, bueno, ya llegué a los 30 años, entonces ya me toca el emérito. No, usted solo sería retirado. El honor de ser un diplomático emérito, que en Honduras son embajadores eméritos, se lo tiene que otorgar el presidente de manera obligatoria. Entonces, eso usualmente lo reservamos para diplomáticos que en realidad nos han defendido, que han estado en momentos difíciles para el Estado de Honduras. Ejemplo, el canciller que nosotros teníamos, que ya murió, por eso es que son 5 ahora, antes eran 6, el canciller que estuvo en el momento de la guerra con El Salvador, él era considerado un embajador emérito, tenía rango de embajador y ya no estaba dentro de Cancillería como una persona activa, estaba retirada y el presidente lo nombró un embajador emérito. Entonces esas cosas son más que todo reconocimientos, no necesariamente son puestos pagados, ¿verdad? ¿Tienen preguntas acerca de las situaciones en las cuales puede estar un diplomático? Ok, entonces después de haber visto eso, vamos a ver cuáles son esos puestos diplomáticos. O sea, ¿qué es ser parte de cuál sería mi título? Tenemos un departamento que es el Departamento de los Diplomáticos Internos. Eso lo que significa es que usted vive en Honduras, usted trabaja en Honduras, usted literalmente va todos los días a trabajar a Cancillería, ¿sí? Entonces ese es el Departamento Interno. Y el Departamento Interno de lo que se encarga es de la estrategia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es nuestra meta para llegar? Luego tenemos los diplomáticos, que así es como se llaman, diplomáticos, que muchas personas les llaman los diplomáticos externos. Pero esos diplomáticos en realidad son el que usted piensa cuando piensa en un diplomático, el que anda de saco y corbata, y usualmente el que lee discursos que tienen que ver con Honduras. El diplomático de lo que se encarga es de la defensa estatal. En otras palabras, él tiene que estar defendiendo a Honduras, no a los hondureños. A Honduras tiene que estar defendiendo. Y luego vamos a ver cuáles son los rangos hasta poder llegar al consulado. El rango más alto que uno puede tener, el más alto de todos, a nivel interno, es cuando nosotros nos llaman directivos.
El directivo es el que está literalmente en un cuarto lleno de papeles diciendo esto es lo que va a pasar con Estados Unidos, esto es lo que va a pasar con Honduras, esta es la estrategia que tenemos que hacer en cuestiones de salud, en cuestiones de seguridad, en cuestiones... Sí, ese es el directivo. El equivalente en los diplomáticos que defienden al Estado son los embajadores y los ministros. Esos son los dos títulos que usted puede tener. El más alto de todo es embajador, muy seguido de ministro, ¿sí? Usualmente ministro es abogado. Usualmente el ministro es abogado. No es siempre. No siempre es ese el caso, pero usualmente el ministro es abogado. ¿Por qué? Porque necesita saber muchas cosas acerca del derecho para poder aconsejar al embajador que es su jefe. Entonces, muchas veces el ministro es abogado. Luego tenemos el segundo puesto a nivel interno, que son los ejecutivos. Estos ejecutivos lo que hacen literalmente es, el directivo hizo la estrategia, yo que soy el ejecutivo tengo que ver cómo ejecuto el programa. Tenemos que tener mejores relaciones con un estado. Ok, yo que soy ejecutivo, vamos a hacer una cena, vamos a hacer un almuerzo, vamos a hacer un desayuno, vamos a hacer un evento cultural, vamos a catar café. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces el directivo dice, esta es la idea, esta es la gran idea. Y el ejecutivo lo que hace es hacer que esa idea llegue a ser una cosa que podamos ejecutar. Por eso es que les decimos ejecutivos, ejecución. Entonces ellos usualmente están muy involucrados en las cuestiones protocolarias. ¿Por qué las protocolarias? Vamos a hacer un baile, vamos a hacer una danza de carífunas y de lencas para que ellos miren la diferencia y nos hablen acerca de las de ellos. Vamos a hacer orquestas sinfónicas o artistas que vienen a pintar y a esculpir, ¿sí? Entonces, usualmente ellos están mucho en las cuestiones protocolarias. Su similar en las cuestiones de los diplomáticos que defienden el Estado se conocen como los ministros consejeros. Y esos ministros consejeros usualmente son de cualquier profesión. Y usualmente les digo de cualquier profesión porque no necesariamente yo necesito ser abogado para poder ejecutar un programa. Más bien a mí me gustaría más ser un ministro para poder aconsejar a ese ministro de las cuestiones legales. Mientras que el ministro consejero lo que le está diciendo es, fíjate de que a mí me parece que deberíamos, estando en Bélgica, hacer una exhibición de cuadros hondureños. O sea, eso, un abogado, pues, puede ser que le interese el arte, pero puede ser que no. Muchas veces los ministros consejeros, los mejores que tienen ese perfil, son los administradores de empresa. Porque ellos saben no solo cómo montar un evento, sino que el presupuesto que tienen que ejecutar para montar ese evento. Entonces, usualmente de ministros consejeros he visto yo bastantes administradores de empresa y es por eso, no es por otra cosa. Ya aquí vamos a entrar a los que trabajan como parte de los diplomáticos consulares y ellos lo que tienen que hacer es defender la población. Eso es lo que ellos tienen que hacer, defender la población. Y cuando hablamos de la población estamos hablando tanto de persona natural como de persona jurídica. De eso estamos hablando, de la población. Y en el segundo rango están los ejecutivos, que sería el tercero, que son los ministros consejeros, que sería el primero en un consulado, que es el cónsul general. Ese sería el puesto más alto al que yo puedo ostentar adentro de un consulado. El cónsul general, que tiene rango número 2 a lo interno y número 3 en una embajada. Luego de eso, tenemos a lo que se conoce en nivel interno como el técnico número 3, técnico administrativo número 3, que en las cuestiones diplomáticas se les conoce como consejero y primer secretario. Y en las cuestiones consulares se le conoce como cónsul y vicecónsul. O sea que no es lo mismo ser un cónsul general a ser un cónsul. Son dos cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia entre ser cónsul general y cónsul? Número 1, la experiencia que yo tengo. Número 2, los años que yo he estado dentro del servicio. Y número 3, las responsabilidades que yo tengo. Usualmente el cónsul general tiene mayor cantidad de hondureños que tiene que atender que el cónsul nada más. ¿Qué es lo que significa realmente ese tercer técnico? El tercer técnico lo que tiene que hacer es servir de la mejor manera para ayudar a ese ejecutivo a que haga las cosas que tiene que hacer.
Entonces ese va a ser como decirles algo, no va a ser el mesero, ese no va a ser él. Él lo que va a hacer es, ok, tenemos que hacer una fiesta. Entonces el técnico administrativo lo que va a hacer es, ¿en qué hotel lo vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a ejecutar en ese presupuesto? ¿Vamos a dar catrachas y baleadas o vamos a dar hamburguesas o vamos a dar un plato servido? Es decir, él se va a encargar de las cosas técnicas. Eso es justamente. Si ya estamos en cuestiones de defensa estatal, ese consejero y ese primer secretario usualmente lo que hacen es buscar quién va a ser un buen negociador. Eso es bien importante. Buscar un buen negociador, que yo tengo que estar encima de él viendo de que esté haciendo su trabajo. Es bien importante esa parte también. O buscando esa, digamos, de que la estrategia que nosotros tenemos como embajada es buscar presupuesto, buscar dinero, buscar donaciones. Entonces ese que es el técnico administrativo nos va a decir, oh, fíjense que yo vi en una de las salas o fíjense que yo escuché en una de las fiestas en donde andábamos que Japón quiere donar 20 millones de yenes al primer estado que le haga una propuesta acerca de carreteras inteligentes. Entonces ese técnico administrativo a nivel de la defensa estatal tiene un propósito. Y si ese propósito es buscar fondos frescos, él va a estar, pero de los oídos más pelados, buscando de dónde sacar esos fondos frescos. Y luego tenemos, dicho sea de paso, no tenemos equivalente de este primer técnico, o sea, del técnico segundo, ya no tenemos un similar en el consulado. O sea que llegamos hasta vicecónsul, hasta ahí llegamos en los consulados. Luego tenemos el técnico 2, que el técnico 2 literalmente le ayuda al técnico 3. Es así de sencillo. El técnico 2 le ayuda al técnico 3. Obviamente, jerárquicamente, el técnico 3 tiene más responsabilidades y además de eso tiene más personal que tiene que manejar. O sea que él es superior al técnico 2. Y a nivel de los diplomáticos, sigue siendo el primer secretario, el técnico 2. Y luego vemos lo que se conoce como el segundo secretario, que es el similar al agente consular. El agente consular no es nombrado de manera permanente, sino que es algo que entra y sale. Entra y sale. Solo va para cuestiones específicas. Ejemplo, cuando quieren emitir las tarjetas de identidad de Honduras en Estados Unidos, usted no va a estar de manera permanente en Estados Unidos. Usted va de agente consular a hacer ese trámite de las tarjetas de identidad y hacer ese trámite que tiene que ver con los pasaportes, que son tan importantes, ¿verdad? Entonces esos agentes consulares son personas que rotan mucho. Y luego tenemos el técnico administrativo 1, que es igual al tercer secretario y al agregado. En otras palabras, la gran mayoría de las personas ingresan como tercer secretario. ¿Quiénes son los agregados? Usualmente los agregados son los que van a temas especiales. Agregado militar, agregado cultural, agregado artístico, agregado, bueno, de lo que usted quiera el tema, ¿verdad? Agregado de seguridad. Usualmente esos son muy importantes, que son civiles, que van a ver cosas que tienen que ver con la seguridad interna de Honduras. No necesariamente lo mismo que haría un agregado militar. Y esos están ahí desde el punto de vista estatal, o sea, defendiendo Honduras, defendiendo los intereses de Honduras. Y luego tenemos a la misma vez el agregado consular. Y cuando vemos el agregado consular, ese de lo que se va a encargar es, ¿tenemos productos hondureños que podamos vender en el exterior? ¿Tenemos personas hondureñas que tengan alguna necesidad de que se regularice su estadía en Estados Unidos o en España? Ese tipo de preguntas las hace un agregado consular. Entonces, lo que realmente hemos visto es la jerarquía. Y si ustedes se fijan, son 3 actividades que son obviamente atadas, pero distintas. A nivel interno hacemos una estrategia. A nivel de los diplomáticos, a nivel de embajada, nosotros lo que tenemos es que defender a Honduras. Y ya en los consulados, lo que nosotros tenemos que hacer es defender a los hondureños, ya sean personas naturales o personas jurídicas. Y luego, por último, tenemos lo que se denomina los operativos. Esos solo existen a nivel interno y el operativo realmente lo que es, obviamente ninguno de ustedes creo yo que va a ingresar al cuerpo diplomático haciendo esto, pero son los choferes,
las que barren, trapean, los que pueden hacer las veces de la limpieza diaria. Esos son realmente los operativos. A veces me dicen a mí, ¿existen operativos afuera de Honduras? Bueno, miren, si tienen una embajada como la embajada de Arabia Saudita, que tiene mucho, mucho, mucho dinero, ellos traen a su propia empleada doméstica a que les sirva, ¿verdad? A nivel de una embajada o de un consulado o de una misión. Pero usualmente la respuesta es no. Usualmente la respuesta es no existen operativos afuera. Y ese operativo, como les digo, es una manera bonita de decir el que está haciendo las veces del aseo diario y del transporte diario. Ese es, ¿ok? Luego de eso, quiero que ustedes tengan muy en cuenta que es una embajada. Y una embajada lo que hace es que defiende la soberanía estatal. Eso es lo que hace la embajada. Si yo, Laura Miranda, tengo un problema estando en Estados Unidos, yo no puedo ir a mi embajada. Espero que se den cuenta de eso. Uno no va a la embajada cuando tiene un problema personal. Si yo, Laura Miranda, me doy cuenta porque escuché de que, no sé, un militar cuando estaba con mi esposo le empezó a decir de un nuevo plan para invadir Honduras. Estoy inventando, no es cierto. Que yo escuché que un militar en una base militar dijo de que iban a invadir Honduras. Ahí sí voy yo a hablar en la embajada. Y les digo, hey, ustedes, en tal fecha, tal hora, yo escuché que el general tal dijo tal cosa. Ahí sí, porque ahí sería defender el Estado de Honduras. Entonces, eso es lo que hacen las embajadas. ¿Qué es lo que hacen? Lo que nosotros hemos escuchado, que son los consulados. Los consulados lo que hacen es que defienden a las personas de un Estado. Entonces, si a mí se me perdió el pasaporte, si a mí se me perdió la tarjeta de identidad, si yo no estoy regular adentro de España, Estados Unidos, México, Guatemala, si yo necesito ayuda económica para poder, digamos, de que un familiar mío se muere en Estados Unidos y yo lo quiera llevar de vuelta a Honduras y no tengo dinero para hacerlo, todas esas cosas, yo voy al consulado para que me ayuden. Si yo tengo un proyecto hondureño para la venta de café, la venta de chocolate, la venta de música, si yo lo que quiero es salir por el mundo a bailar como parte de Oro Lenca, al que acudo yo es al consulado. ¿Por qué? Porque esas son personas y proyectos personales o inclusive grupales o empresariales que yo puedo realmente acudir a un representante de Honduras para que realice estos proyectos. Entonces ellos lo que tienen que hacer es defender los intereses de las personas de su estado. Eso es lo que hace un consulado. Por eso es que muchas veces a mí cuando me dicen yo quiero ingresar al servicio exterior, yo le digo, tenga claro qué es lo que quiere hacer. Usted quiere estar defendiendo Honduras, entonces tiene que enfocarse en embajadas. Usted lo que quiere es estar defendiendo a los hondureños, entonces usted se tiene que enfocar en los consulados y tiene que tenerlo bien claro. Dígame, Fernando. Entonces, bueno, el consulado y la embajada no están cercanos, no están en el mismo sitio, sino que están separadas. Pueden estar en el mismo edificio. Ejemplo, la embajada de Estados Unidos de América en Honduras tiene el consulado y la embajada en el mismo edificio, pero su misión es distinta. Pero por lo general están en el mismo edificio. No, no. En Estados Unidos. Por eso nos confundimos nosotros. Por eso, ahorita distingo. Yo siempre tenía esa duda. Cuando Sí, el consulado, embajada. En Estados Unidos de América, en Washington, D.C., comparten edificio. Es más, comparten la sala que tienen, porque es un cuarto bastante pequeño el que tiene la embajada y el consulado. Entonces ellos comparten, si no me equivoco, son 3 oficinas en un solo piso. Pero no solo hay consulado en Washington, existen 2 consulados en Texas, que obviamente no están en oficina de la embajada. Existe uno en Los Ángeles, que obviamente no está en oficina de la embajada, y está uno en Nueva York. Si no me equivoco, esos son los que hay de Honduras. Bueno, embajada solo puede haber una, pero consulado puede haber varios. Es correcto. Okay. Y va a depender de dónde está esa gente. ¿Sí? Entonces, hay muchos hondureños que necesitan atención de un consulado. En la Florida hay uno también, porque ahí hay bastantes hondureños. Entonces, en la Florida tenemos también un consulado. Entonces, dependiendo de dónde están los hondureños, dónde estén los intereses, ahí va a estar el consulado. O tal vez la mayoría, pero embajada sí solo una, definitivamente. Solo una, correcto. Abogada, ¿en qué estado está la embajada de Honduras? No es un estado, es Washington, D.C., es una ciudad.
que Washington DC es igual a México DF, que Ok. son una ciudad adentro de, que es una ciudad independiente, así es como se llaman, ciudades independientes. Ciudad independiente dentro de Washington. Correcto. No, es que está el estado de Washington y luego está Washington DC, que es la capital. El estado de Washington queda arriba de California. La capital queda arriba de la Florida, para que se haga una idea. Okay. Gracias, Juan. Okay. Por último, me toca hablarles acerca de las misiones. Las misiones son distintas, pero muy similares a las embajadas. ¿Por qué? Porque las misiones representan al Estado, no a los hondureños, a Honduras, ante los organismos, ante el Banco Mundial, ante la OEA, ante la ONU. Puede ser que nosotros tengamos mucho que ver con UNICEF, por ejemplo. Y entonces vamos a tener una misión. Adentro de esa misión van a estar personas usualmente de muy alto rango, de muy alto rango. ¿Por qué? Porque tienen que ser personas que ya hayan sido canchadas en una embajada y sepan defender al Estado, porque ahora no solo lo vas a defender Honduras con Taiwán, sino que lo vas a defender Honduras con todos los tigres asiáticos. No solo es Honduras con Estados Unidos, sino que es Honduras con todas las Naciones Unidas. Algo bien interesante de las Naciones Unidas es que es un organismo tan, pero tan grande que tenemos 2 misiones permanentes ante las Naciones Unidas, una en Nueva York y una en Ginebra. La persona que está en Nueva York tiene que hablar inglés a la perfección. La persona que va a estar en Ginebra tiene que hablar inglés y francés a la perfección. Porque hay cosas que se hacen en Ginebra que son en francés. Entonces, estas son personas que tienen una trayectoria enorme. Respeto mucho al que está ahorita de representante adentro de una misión que está en Ginebra, que es el embajador Ochoa, que tiene una experiencia. Yo creo que él va a ser emérito cuando se retire, que supuestamente se va a retirar pronto. Eso es lo que me dijo la última vez que platiqué con él, que se va a retirar pronto. Pero creo que él va a ser uno de los eméritos porque ha tenido una trayectoria de más de 40 años adentro de Cancillería, habla 3 idiomas a la perfección y ahorita en tiempo de pandemia nos consiguió millones de euros para cuestiones que nosotros podíamos hacer para mejorar la calidad de los hondureños. Él hizo su trabajo, él consiguió el dinero. ¿Qué sucedió con ese dinero? Ahí ya no puedo decirles, pero de qué lo consiguió, señores. Entonces, él yo sí creo que va a ser nombrado emérito, ni siquiera es del Partido Nacional, dicho sea de paso, es del Partido Liberal, y ha estado en una de las misiones más importantes que tiene Honduras desde hace, si no me equivoco, 8 años lleva él ya en Ginebra, o sea que tiene ya tiempo de estar en su puesto. Si les interesa las interioridades de cada uno de esos puestos, yo les voy a mandar estas diapositivas donde salen todas las interioridades de cada uno de los puestos, qué es un secretario, cuáles son los requisitos, todo eso. Para que ustedes lo puedan ver, se los mando ahorita al nomás terminar. ¿Tienen alguna pregunta o duda? No, abogada. Gracias por mandarnos las diapositivas. Cheque. Bueno, chicos, dígame, Fernando. No, es que si las envía, no sé, bueno, la envía aquí, la voy a tener en el correo porque está interesante. Sí, al chat se lo voy a mandar para que las Sí, tengan. el chat, y guardamos el correo, ahí no se borra. Ok. Bueno, chicos, que tengan buena noche, que tengan un feliz fin de semana y espero Buenas que noches, les haya abogada, servido gracias. esta charla. Gracias, abogada. Muy bonito tema. Excelente, gracias, buenas Aprendimos noches. mucho. Gracias.